Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un gusto volver a conectarnos para continuar el desarrollo de nuestras actividades en el curso de lengua. En esta oportunidad analizaremos la realidad lingüística de nuestro país y centraremos nuestro estudio en los peruanismos. ¿A qué se referirá este término? Lo descubriremos el día de hoy. Nuestro país es un territorio pluricultural y multilingüe. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el Perú existen varias culturas que coexisten, que cohabitan en un mismo espacio geográfico. ¿Y esto a qué se debe? A muchos factores que lo conoceremos posteriormente. Ahora, esto determina pues que en él se usen más de una lengua, como por ejemplo el español, el quechua, el aymara, que son las lenguas oficiales. Pero con esto no queremos decir que son las únicas lenguas que se utilizan como medio de comunicación, sino también existen muchas lenguas nativas, tanto en la parte andina como en la Amazonía. El multilingüismo es un fenómeno muy arraigado en el Perú. Esto determina que cohabitan varias lenguas sobre un mismo territorio. Se conceptualiza como plurilingüismo al conocimiento individual o social de varias lenguas. Si nosotros notamos, pues, dentro de nuestra Constitución se establece en su artículo 48, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también el quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes. Todo esto es determinado según la ley. Entonces ya con esto nos están dando un indicio de que en nuestro país hay varias lenguas que se utilizan como medio expresivo. Algunas que son más, tienen más hablantes, como hay otras que están en peligro de extinción. ¿Cuáles son las causas del multilingüismo? ¿A qué se debe? En cuanto a las causas lingüísticas, podemos ver el proceso de variación regional de una lengua natural, es lo que nosotros vamos a conocer como dialectización. Un ejemplo claro pues es lo que sucedió con el latín, una lengua natural que a partir de ello pues se originaron muchas lenguas romances en distintos lugares dentro de la península ibérica. Esto dio como consecuencia la formación pues, del castellano, que es la lengua que ahora utilizamos, el catalán, el francés, el portugués. Y con esto pues te doy a entender de que de la fragmentación, en este caso, de el latín, se han producido lenguas romances que ahora pues son utilizadas por muchos países como sistema de comunicación. Otro de los procesos vinculados a la dialectización es que estos dialectos pues han cobrado autonomía y se han vuelto lenguas. O sea, no solo es hablar de que el latín como lengua natural dio inicio a otras lenguas romances, sino que éstas se convirtieron en la lengua oficial de una nación y cobraron con esto autonomía, a pesar de que tengan un mismo origen, ¿no? Por eso manifiesta que el latín comenzó a dialectizarse y estos dialectos se transformaron en lenguas cuando se fragmentaron por completo, es decir, se utilizaron por un gran número de personas en un territorio determinado. Esa es una de las causas, las lingüísticas. También tenemos las causas extralingüísticas. Una de ellas, la pluriculturalidad, que quiere decir que hay muchas culturas dentro de un mismo territorio. Las invasiones de otros pueblos también es otro factor. En este caso, pues, los españoles nos invadieron e impusieron el castellano como lengua oficial. Las diversas migraciones, el traslado de diversas personas de un territorio a otro.
Y por último, los accidentes geográficos que ocasionan la separación de territorios y así también el surgimiento de culturas distintas. Cada cultura establece un sistema de comunicación que crea, correcto, y le da uso con fines de interrelación. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que en nuestro país convivan muchas lenguas? Primero, el interlecto. ¿Qué es el interlecto? Es la interferencia de la lengua materna en una lengua aprendida. Se le conoce también como motejo. Entonces, por ejemplo, el castellano, pues, hablado de una manera distinta por personas que provienen de la parte andina. Por ejemplo, en vez de decir señor, dicen señor. Entonces ya cambió un poquito la expresión. De hecho que nosotros lo entendemos, pero la expresión cambió por la influencia pues de la lengua materna, en este caso el quechua. La diglosia es el prestigio social que opta una lengua en referencia a las otras. Esto origina a la larga la extinción de las lenguas con menor prestigio. Por ejemplo, Antonio sabe hablar quechua y español, pero prefiere esta última, es decir, el español, pues tiene miedo que sus amigos se burlen de él. Entonces, una lengua de más prestigio termina pues haciendo que el hablante bilingüe en este caso deje de utilizar la lengua que tiene menos prestigio. Y la otra consecuencia es la isoglosa. Es la línea imaginaria que se traza entre dialectos de una lengua, es decir, personas que hablan el castellano, pero de maneras muy distintas en función a las diversas regiones que hay en nuestro país, en este caso costa, sierra y selva, ¿no? Nos referimos pues a un niño, pero en la selva le dicen guambrío, en el Ande le dicen guagua y en la costa le dicen chibolo, pero todos se refieren a lo mismo, entonces también es una consecuencia del multilingüismo. ¿Cuál es nuestra realidad lingüística? Nos analizamos como país multilingüe y pluricultural, ¿correcto? Pero nos damos cuenta pues que al hablar de la coexistencia de muchas lenguas, nosotros vamos a ver que hay lenguas que son propias de nuestro país, ¿sí? Son aquellas que ya existían en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. A eso se les llama lenguas amerindias, ¿no? Para nosotros lenguas vernáculas. Pero también con la invasión española trajeron aquí, impusieron una lengua que no surgió aquí en América, ¿correcto? Surgió en el territorio, en la península ibérica, que más tarde se llamó español. Entonces esa es una lengua no amerindia, que se inició a hablar en nuestro país después de la llegada de los españoles. Ahora, nosotros vamos a analizar todas las influencias de las lenguas amerindias, en este caso en el castellano, que es una lengua no amerindia que nosotros utilizamos. Vamos a ver que las lenguas amerindias pues se dividen en dos familias, agrupaciones de lenguas que tienen un origen en común. Tenemos las lenguas andinas y tenemos las lenguas amazónicas. Las lenguas andinas están formadas por dos familias, la familia del quechua y la familia aru. ¿Correcto? La familia aru se divide pues en jacaru y aymara, que son las lenguas que pertenecen a esa familia, que tienen rasgos en común. En el caso pues de las familias amazónicas, que son más extensas, son 18 familias lingüísticas. Tenemos, por ejemplo, aljíbaro, arahuac, huitoto, pano, entre otros. Las lenguas andinas ya nos dimos cuenta pues que eran dos familias. En el caso de la familia de más utilizada, que históricamente pues tiene más hablantes, es la familia del quechua. Es la más importante entre las familias lingüísticas amerindias en América del Sur, no solamente en el Perú. Aquí casi todos los departamentos, excepto Tumbes, Piura, La Libertad y el Tacna, lo utilizan. Es también llamada runasimi. Además, es una lengua bastante dialectalizada. Imagínate, no solamente el castellano tiene dialectos o variantes, sino también el quechua. La otra familia es la familia de la lengua aymara. Esa es la familia de las zonas andinas, hay que recordar. Es la segunda de mayor importancia entre las lenguas andinas y la tercera de las lenguas amerindias más habladas.
Recordemos, lenguas amerindias aquellas que se han desarrollado en América del Sur generalmente. Esta lengua es conocida como aymara sureño o aru sureño. Es hablada en el altiplano peruano, boliviano, chileno y es en el Perú, en el caso de Puno y las serranías de Moquegua, Arequipa y Tacna, donde se utiliza como medio de expresión. En cuanto al cauqui, es una lengua en proceso de extinción, ¿correcto? Sus hablantes ya son bilingües, utilizan dos lenguas. Recordemos que eso es lo que se determina en función a la significación del término bilingües. Se habla en la provincia limeña de Yauyos, en los pueblos de Tupe, Colca, Catahuasi, Chavín, Ayza, Chachán y Cachuy. Las variantes del castellano, dialectales del castellano, nosotros vamos a conocer a un castellano andino que se habla en los Andes propiamente, en el altiplano y en el litoral de los Andes sureños. Y tenemos un castellano ribereño, es decir, no andino, es aquel que se habla tanto en la costa como en la Amazonía. Ahí tenemos la familia de las lenguas amazónicas, de las familias de las lenguas amazónicas. Tenemos el aragua, el arahuaca, el bora, cahuapana, candoshi, jaracbú, huitoto, jíbaro, pano, pebayagua, shimaco, tacana, ticuna, tucano, tupi-guaraní y zaparo. Son todas las familias, ¿correcto? Recordemos que son 18 familias, 16 pertenecen a la Amazonía y 2 a la andina. Estas lenguas son ágrafas, es decir, no tienen escritura. Ahora sí, lo que nos corresponde hablar es acerca de los peruanismos. Si bien es cierto, nosotros hablamos el español, pero no es el español general, sino tiene una particularidad, cuyos términos se han originado aquí en nuestro país. Lo utilizamos, no están mal dichos, no están mal expresados, pero sirven pues para expresar una realidad. Es todo uso lingüístico, fonético, léxico, morfosintáctico vigente en el Perú, pero excluido del español general. Se originó aquí en nuestro país, ¿no? Y es el denominador común en este caso, de nuestro país. Es la lengua, pues, general, la garantía de intercomunicación entre más de 300 millones de hablantes. Son usos lingüísticos creados y empleados solo en el Perú y que no pertenecen al español general. Hay términos que nosotros utilizamos, pues que en este caso los argentinos que también hablan el español no lo entienden, ¿correcto? Este último es el aval para que más de 300 millones sigan conectados, sigan comunicándose, sigan interrelacionándose, que es el factor más importante. Estos conjuntos de palabras o giros se utilizan en todo el Perú y tienen una raíz bastante característica. Se originan en una lengua oriunda peruana. Puede ser el quechua, puede ser el aymara, ¿no? Y ahí vemos, pues, por ejemplo, lo que nosotros vamos a conocer como quechuismos. Ahora, por ejemplo, tenemos la palabra calato, que todos pueden definirlo como desnudo, sin ropa, pero nosotros decimos calato y proviene del quechua. ¿Y qué caracteriza el habla castellana peruana en comparación con las otras variedades de castellano en el mundo? Por ejemplo, también podemos mencionar coronta, caucao, oyuco, calato, cancha, tacutacu, chaufa y seguiríamos y no terminaríamos. Tenemos un diccionario de peruanismos que bueno, pues fue establecido hace muchos años. Tuvo como uno de sus iniciadores al señor Juan de Arona. Aquí tenemos una expresión: en Cajamarca las papas queman. ¿A qué nos referiremos? Nos estamos refiriendo a una situación bastante complicada, ¿no? Algunos peruanismos muy usados, tenemos por ejemplo la palabra chato, en vez de decir persona baja, de baja estatura, pituco, que tiene mucho dinero, en vez de decir adinerado, entonces decimos, ese pituco. Guachafo, aquel que no tiene un gusto exquisito. Pacharaquería, es una persona guachafa. Chusco, sin raza, sin educación, un perro chusco, imagínate, ¿no? Algunos le dicen criollo también, ¿no? Choro, por no decir ladrón, carterista,
cholo, que se puede utilizar en dos aspectos, ¿no? Un aspecto afectivo como también un despectivo. Entonces hay connotaciones también distintas en un mismo término. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.